El sonido no fue como en las películas. No hubo música de fondo, ni efectos especiales, ni siquiera un grito inmediato. Fue un sonido seco, obsceno, como el de una rama muerta quebrándose bajo una bota pesada. La mano abierta de Roberto, mi yerno, acababa de impactar contra la mejilla de mi hija Sofía. El eco del golpe rebotó en las paredes de estuco veneciano del comedor, esas mismas paredes que yo había ayudado a pagar con los ahorros de toda mi vida, y se quedó flotando sobre la mesa, agrio y pesado, mezclándose con el olor del asado que se enfriaba en los platos de porcelana. El tiempo se detuvo. Pude ver cómo la copa de vino de Sofía temblaba por la vibración del golpe en la mesa, derramando una lágrima roja sobre el mantel blanco inmaculado. Ella no se tocó la cara, simplemente bajó la mirada, con los hombros hundidos, como un animalito acostumbrado al castigo, mientras la marca de los dedos de su marido comenzaba a florecer en su piel pálida, roja y ardiente. Roberto se limpió la boca con la servilleta de lino, con una calma que me heló la sangre, esa calma de los hombres que se creen dueños del mundo y de las personas que habitan en él. «Te dije que la carne estaba seca, Sofía», dijo él, con voz normal, ni siquiera alterada, como si comentar el punto de cocción justificara la violencia. «Nunca aprendes, ¿verdad? Es increíble lo inútil que puedes llegar a ser cuando te lo propones». Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad y el sol de años trabajando en el jardín, se aferraron al borde de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sentí un calor antiguo subirme desde el estómago, un fuego que creía apagado desde que enviudé hace 10 años. Miré a mi hija, mi niña, la que solía correr con las rodillas raspadas en el patio de mi antigua casa, ahora reducida a una sombra temerosa en su propia mansión. Nadie dijo nada. El silencio era ensordecedor. Roberto tomó su tenedor y pinchó un trozo de carne, ignorando que acababa de romper el alma de su esposa frente a su madre. Pensó que yo no haría nada. Pensó que era solo la vieja suegra, la viuda estorbo que vivía en la habitación de huéspedes, la anciana que necesitaba ayuda para subir las escaleras y que dependía de su caridad para comer. Me miró de reojo, con esa arrogancia típica de quien confunde la bondad con la debilidad. «No me mire así, doña Elena», masulló con la boca llena. «Alguien tiene que educarla, ya que usted no lo hizo bien». Eso fue todo. Ese fue el clic, el sonido del seguro de una granada al soltarse. Empujé mi silla hacia atrás. El arrastre de las patas de madera contra el piso de mármol sonó como un trueno. Me levanté. Mis rodillas chasquearon y el dolor de la artritis me mordió las articulaciones, pero el dolor del alma era mucho mayor y anulaba cualquier molestia física. Me erguí cuán alta era, recuperando por un instante la estatura que los años me habían robado. «Roberto», dije. Mi voz no tembló, salió grave, profunda, una voz que no usaba desde los tiempos en que tenía que defender mi negocio en el mercado. «No vuelvas a tocarla». Él soltó una carcajada breve, incrédula, y dejó caer los cubiertos con desdén. «¿O qué?», preguntó, girándose hacia mí con una sonrisa burlona. «¿Qué va a hacer, Elena? ¿Me va a pegar con su bastón? Si no le gusta cómo llevo mi casa, sabe dónde está la puerta. Aunque claro, sin mí, ¿dónde iría? Usted no tiene nada. Yo pagué sus medicinas el mes pasado. Usted es mía». Sofía levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas y pánico. «Mamá, por favor, siéntate», susurró ella aterrada. «No pasa nada, fue culpa mía, la carne estaba...» «¡Cállate!», bramó Roberto golpeando la mesa con el puño. «Deja que tu madre hable. Quiero oír qué planea hacer la vieja». Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de punto gris. Sentí el frío metal de mi viejo teléfono celular, ese modelo antiguo de teclas grandes que Roberto siempre despreciaba por obsoleto. Lo saqué despacio. No miré a mi hija. Clavé mis ojos en los de él. Marqué un número. Un solo número de marcación rápida, que había guardado hacía mucho tiempo, rezando para no tener que usarlo nunca. Pero Dios sabe que hay oraciones que no se cumplen. «¿A quién llama? ¿Al asilo?», se burló él, tomando un sorbo de vino.
El teléfono dio tono. Una vez, 2 veces. Al tercer timbre, una voz ronca y alerta contestó al otro lado. No hubo saludos, no hubo cortesías. Elena, dijo la voz. Es hora, dije yo, sin dejar de mirar a los ojos vacíos de mi yerno. Ejecuta la cláusula 7, ahora mismo. Roberto frunció el ceño confundido por primera vez. ¿Qué diablos? Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa con suavidad. Ellos no sabían lo que venía, murmuré para mí misma, sintiendo una extraña paz. Creyeron que era una anciana desvalida. Olvidaron que antes de ser vieja, fui mujer, fui madre y fui una leona. Pero, espera, ¿cómo llegamos a este punto de no retorno? ¿Cómo es que una cena de domingo terminó con una bofetada y una sentencia de guerra? Para que entiendas por qué no me tembló el pulso al hacer esa llamada, tengo que contarte la historia desde el principio. No desde mi nacimiento, sino desde el día en que cometí el error más grande de mi vida. El día en que vendí mi libertad por la promesa de un hogar. Todo comenzó hace apenas 6 meses, en una tarde lluviosa de noviembre que olía a tierra mojada y a despedidas. Yo estaba en la sala de mi casa, la casa donde Sofía creció, la casa que mi esposo Antonio y yo construimos ladrillo a ladrillo durante 40 años. Estaba rodeada de cajas de cartón, cajas y cajas que contenían 70 años de recuerdos. Libros, vajillas, álbumes de fotos, la ropa de invierno de Antonio que aún no había tenido el valor de regalar. El contrato de venta estaba sobre la mesa de centro, junto a un bolígrafo barato. Roberto estaba allí, por supuesto. Siempre estaba allí cuando había dinero de por medio. Llevaba un traje azul impecable y caminaba por mi sala midiendo el espacio con la mirada, como si ya estuviera calculando cuánto costaría demolerla. «Es lo mejor, Elena, créame», me decía, con esa voz untuosa de vendedor de autos usados. «Esta casa es demasiado grande para usted sola. Las tuberías son viejas, el techo tiene goteras. ¿Qué pasa si se cae y nadie se entera? Nosotros queremos cuidarla, queremos que esté con su familia». Sofía estaba sentada a mi lado en el sofá viejo, tomándome la mano. Ella se veía más joven entonces, menos cansada, aunque ya tenía esa sombra de tristeza en los ojos que yo me negaba a ver. «Mamá, Roberto tiene razón», me dijo suavemente. «Te sentirás sola aquí. En nuestra casa tenemos la habitación de la planta baja, con baño propio. Estarás con nosotros. Podrás ver a los niños todos los días. No tendrás que preocuparte por las facturas ni por la limpieza. Déjanos cuidarte». Yo miré las paredes. Cada grieta tenía una historia. Allí estaba la marca de la altura de Sofía a los 5 años. Allá, la mancha de humedad que Antonio nunca arregló del todo. Vender esta casa era como venderme un brazo. Pero la soledad es una bestia silenciosa que te come por dentro, y las noches en esa casa vacía se habían vuelto interminables desde que Antonio faltaba. La idea de desayunar con mi hija, de ver crecer a mis nietos, de sentir el calor de una familia otra vez, eso era una tentación demasiado dulce. «El dinero de la venta servirá para construir el anexo y para que usted tenga un fondo para sus gastos», insistió Roberto, poniendo el bolígrafo en mi mano. «Nosotros nos encargaremos de administrarlo para que no le falte nada. Usted solo tiene que firmar y descansar. Doña Elena se lo merece». Descansar. Esa palabra resonó en mis huesos cansados. Pensé en mis piernas que dolían con la lluvia. Pensé en el miedo que sentía cuando oía ruidos en la noche. Miré a Sofía, mi dulce Sofía, que me sonreía con esperanza. Quería estar cerca de ella. Quería ser útil, pero también quería ser cuidada. Con un suspiro que pareció llevarse la mitad de mi vida, firmé. La tinta azul fluyó sobre el papel, sellando mi destino. Roberto sonrió, una sonrisa amplia que no le llegaba a los ojos, y recogió el papel antes de que la tinta se secara. «No se arrepentirá, Elena. Bienvenida a la familia», dijo. «¡Qué mentira tan grande!». La mudanza fue rápida. Mis muebles no cabían en la habitación de invitados, así que la mayoría se vendió o se regaló. Solo me permitieron llevar una maleta de ropa, unas pocas fotos y mi sillón de lectura. «No queremos desorden», dijo Roberto.
Nuestra casa es de estilo minimalista. Cuando llegué a la mansión de Roberto, todo parecía perfecto. Jardines podados, ventanas inmensas, un coche deportivo en la entrada. Pero el frío se notó desde el primer día. No un frío de temperatura, sino un frío emocional. La habitación que me asignaron era bonita, sí, pero estaba junto a la cocina y el cuarto de lavado. Para que no tengas que caminar mucho, dijeron. En realidad, era para que no estorbara en las áreas sociales. Las primeras semanas fueron una luna de miel engañosa. Roberto era cortés, aunque distante. Sofía se desvivía por atenderme. Pero poco a poco, las capas de barniz comenzaron a caerse. Primero fueron los comentarios sutiles. Elena, ¿podría no dejar sus medicinas en la mesa del salón? Se ve feo. Elena, hoy tenemos invitados importantes, mejor cena en su cuarto para estar más tranquila. Luego, el control del dinero. Cuando pedí acceso a mi cuenta para comprar regalos de Navidad a mis nietos, Roberto me dijo que el dinero estaba invertido a plazo fijo y que no se podía tocar por el momento. Yo le doy lo que necesite, no se preocupe, dijo, dándome un billete de 50 como si fuera una propina a un mendigo. Mi dinero, el dinero de mi casa. Pero lo peor no fue el dinero. Lo peor fue ver cómo se apagaba mi hija. Empecé a notar los silencios tensos en la cena, la forma en que ella le pedía permiso para todo, incluso para ir al supermercado. La forma en que él la corregía en público, la humillaba con bromas crueles sobre su peso, su ropa, su inteligencia. Y yo, allí sentada, mordiéndome la lengua, pensando que si intervenía sería peor, pensando que quizás era una mala racha, que él estaba estresado por el trabajo. ¡Qué ilusa! La vieja Elena tratando de justificar lo injustificable para no admitir que había cometido un error terrible. Hasta que llegó la noche de ayer, la noche en que descubrí la carta. Sofía había salido a recoger a los niños y Roberto estaba en su despacho. Yo estaba buscando un vaso de agua en la cocina cuando vi un sobre abierto sobre la encimera. Tenía el membrete del banco. No debí leerlo, pero la curiosidad de madre es un instinto de supervivencia. La carta era un aviso de ejecución hipotecaria, no de mi antigua casa, sino de la mansión de Roberto. Y no solo eso. Al leer los detalles, vi que habían usado mi dinero, todo el capital de la venta de mi hogar, como garantía para un préstamo de negocios de alto riesgo que Roberto había perdido. Todo. No quedaba nada, ni mi casa, ni mi dinero, ni mi seguridad. Estábamos en la ruina, y él no nos había dicho nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi sacrificio, los 40 años de trabajo de Antonio, todo esfumado en las acuestas de un hombre vanidoso. Y lo peor era que mi hija no lo sabía. Guardé la carta donde estaba, con las manos temblando tanto que casi rompo el vaso. Me fui a mi cuarto y me senté en la oscuridad, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una ira fría, sólida, indestructible. Me di cuenta de que no solo me habían robado mi patrimonio, sino que me estaban robando a mi hija día tras día, golpe a golpe, insulto a insulto. Esa noche no dormí. Pasé las horas mirando el techo, y fue allí, en la soledad de esa habitación prestada, donde recordé quién era yo antes de ser la abuela. Recordé los contactos de Antonio, recordé los favores que nos debían, recordé ese viejo número de teléfono anotado en una libreta de piel que guardaba en el fondo de mi maleta. Y así llegamos a la cena de hoy. Cuando nos sentamos a la mesa, yo ya no era la víctima, yo estaba esperando una señal, una razón final para apretar el botón nuclear. Y Roberto, en su inmensa estupidez, me la dio al levantar la mano contra mi hija. Ahora, volviendo al presente, al comedor silencioso donde el eco de la bofetada aún resuena, Roberto me mira con desdén, sin saber que su vida acaba de terminar. El teléfono sobre la mesa parece inofensivo, pero la maquinaria ya está en marcha. Miro a Sofía, que sigue llorando en silencio. Me acerco a ella, ignorando a Roberto, y le pongo una mano en el hombro. «Levántate, hija», le digo con suavidad. «Límpiate la cara. Nos vamos».
Ustedes no van a ninguna parte, grita Roberto, poniéndose rojo de ira, avanzando hacia nosotras. Si cruzan esa puerta, no vuelven a entrar, se quedarán en la calle muertas de hambre. Le sostengo la mirada y sonrío. Es una sonrisa triste, pero llena de poder. Pobre diablo, le digo, no tienes idea de con quién te has metido. En ese momento, las luces de un coche potente iluminan la ventana del comedor, barriendo la estancia con un resplandor blanco. Se oye el motor de un vehículo pesado deteniéndose justo en la entrada, seguido por el sonido de varias puertas que se abren y cierran con precisión militar. No es la policía, es algo mucho más efectivo. El timbre de la puerta principal suena. No es un timbrazo normal, es un sonido insistente, autoritario. Roberto palidece, mirando hacia la entrada y luego hacia mí. El miedo empieza a asomar en sus ojos por primera vez. ¿Quién es? Pregunta, con la voz un poco más aguda. Ve a abrir, le ordeno, volviendo a sentarme con la majestad de una reina en su trono. Es para ti. La visita que pedí ha llegado. Y créeme, yerno, no vienen a cenar. El sonido de los pasos de Roberto alejándose hacia la entrada principal resonaba en el pasillo como el tic-tac de una cuenta regresiva. Cada golpe de sus zapatos italianos contra el mármol me daba un segundo más para respirar, para mirar a mi hija, para intentar recomponer los pedazos de dignidad que habían quedado esparcidos por el suelo junto con las migas de pan. Sofía seguía inmóvil, con la mano cubriendo la marca roja que ardía en su mejilla, temblando no por el frío, sino por ese terror antiguo que se instala en los huesos de las mujeres que han olvidado cómo ser libres. «Mamá», susurró, con la voz rota, apenas un hilo del aire. «¿Qué has hecho? ¿Quién está ahí? Tienes que irte, por favor. Si él vuelve y ve que sigues aquí sentada». Miré sus ojos, esos mismos ojos color miel que solían brillar cuando le compraba un helado a la salida del colegio, ahora opacos, rodeados de ojeras violáceas que el maquillaje caro no lograba ocultar. «No me voy a ir, mi vida», le dije, y al estirar la mano para acariciar su pelo, me di cuenta de que mi manga estaba deshilachada. Era un jersey viejo de lana beige, uno que había surcido 3 veces porque Roberto decía que no había presupuesto para ropa de anciana ese mes. El contraste entre mi ropa gastada y la seda de la blusa de Sofía era un insulto silencioso, un recordatorio constante de mi lugar en esta casa. La pariente pobre, la carga, la sombra en la esquina de la foto familiar. Mientras esperábamos a que la puerta se abriera, mi mente, traicionera y dolorida, voló hacia atrás, hacia esas pequeñas heridas diarias que dolían más que cualquier golpe físico. No fue la bofetada de hoy lo que me rompió, la bofetada fue solo el final. Lo que me mató fue la acumulación de desprecios, gota a gota, como una tortura china. Recordé la semana pasada. Hacía un frío terrible, de esos que se te meten en las articulaciones y no te sueltan. La calefacción central de la mansión estaba encendida, por supuesto, programada a 22 grados para que Roberto pudiera andar en mangas de camisa. Pero en mi habitación, ese cuarto trasero que daba al norte y que siempre olía un poco a humedad, el radiador estaba helado. Cuando se lo mencioné a Roberto durante el desayuno, ni siquiera levantó la vista de su tablet. «Debe ser una burbuja de aire, Elena», dijo, mordiendo una tostada con mermelada importada. «Ya llamaré al técnico cuando tenga tiempo. Ahora no me molestes con pequeñeces, estoy cerrando un trato». Pasaron 3 días, 3 noches en las que dormí con el abrigo puesto y 2 pares de calcetines, acurrucada bajo la única manta que me habían dejado traer de mi casa. Al cuarto día vi llegar un camión de reparto. Bajaron una caja enorme, un televisor de 80 pulgadas de última generación para el salón de juegos. Costaba lo que yo necesitaba para calentar mi cuarto durante 10 inviernos. Cuando me atreví a preguntar, Roberto se rió. Fue una risa seca, sin alegría. «Prioridades, doña Elena, prioridades. El fútbol se ve mejor en 4K. Usted tiene mantas, ¿no? Pues úselas. La gente mayor siempre tiene frío. Es cosa de la circulación, no del radiador». Sofía estaba allí, lo vio, bajó la cabeza y se fue a la cocina a llorar en silencio para que él no la oyera.
Y yo, por no causarle problemas a ella, me tragué la rabia junto con el té barato de marca blanca que me compraban, porque el Earl Grey era demasiado caro para quien no lo aprecia. Me bebí ese té tibio en mi cuarto helado, mirando la foto de Antonio en la mesita de noche, pidiéndole perdón por haber vendido nuestro refugio para venir a este palacio de hielo. Pero el frío físico no era nada comparado con el hambre. No hambre de comida, aunque muchas veces me iba a la cama con el estómago vacío porque la cena se había terminado y no querían que ensuciara la cocina de noche. Era hambre de respeto. Recuerdo la fiesta de cumpleaños de mi nieto Lucas hace un mes. Había gente importante, socios de Roberto, mujeres con joyas que brillaban más que sus ojos. Yo me había puesto mi mejor vestido, un traje sastre azul marino que tenía 20 años pero que conservaba la dignidad de las telas buenas. Salí al jardín con una bandeja de canapés, intentando ayudar, intentando ser útil, intentando ser parte de la familia. Roberto me interceptó antes de que llegara los invitados. Me agarró del brazo con fuerza, con sus dedos clavándose en mi carne flácida, y me arrastró hacia la puerta de servicio. «¿Qué crees que haces?», siseó, con una mueca de asco. «¿Vas a salir así, con esa ropa que huele a naftalina? Me vas a avergonzar delante de los inversores. Vete a tu cuarto. Ya te subirán un plato de tarta luego». «Pero Roberto, es el cumpleaños de mi nieto», balbucé, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. «Lucas ni siquiera pregunta por ti», dijo él, y esa mentira fue un puñal. «Los niños se asustan cuando te ven con esa cara de amargura. Haznos un favor a todos y desaparece». Me encerré. Desde la ventana de mi cuarto vi cómo soplaban las velas. Vi a mi hija sonreír forzadamente para las fotos de Instagram, esa vida perfecta de mentira que vendían al mundo. Y vi a Roberto, el gran hombre de familia, recibiendo palmadas en la espalda, pagando el catering con el dinero que sacó de la hipoteca de mi casa. Mi dinero, el sudor de mi esposo, todo convertido en champán para desconocidos mientras yo comía un sándwich de queso rancio sentada en el borde de mi cama. Y luego estaba el miedo de Sofía. Eso era lo más doloroso. Ver cómo una mujer brillante, alegre, que había estudiado arquitectura y tenía sueños, se iba convirtiendo en un mueble más de la casa. La veía pedirle dinero para comprar tampones o aspirinas y tener que justificar cada céntimo con recibos. La veía sobresaltarse cuando él cerraba una puerta con fuerza. La veía mirarme con esa súplica muda de «No digas nada, mamá, por favor, no lo empeores». Por ella aguanté, por ella me dejé humillar, por ella acepté ser la criada invisible, la vieja estorbo. Pensé que mi sacrificio servía para mantener la paz. Pero hoy, cuando su mano impactó en la cara de mi niña, entendí que la paz no existe en el infierno. Entendí que mi silencio no la estaba protegiendo, la estaba condenando. El sonido de voces graves en la entrada me sacó de mis recuerdos. Eran voces de hombres, pero no sonaban a visitas sociales. No había risas. Había un tono metálico, profesional, y el sonido de algo pesado siendo depositado en el suelo. Sofía se agarró a mi brazo, clavándome las uñas. «Mamá, tengo miedo», gimió. «Roberto va a volver y va a estar furioso. Tenemos que escondernos». Me giré hacia ella y le tomé la cara entre mis manos, esas manos llenas de manchas de la edad, pero que aún tenían fuerza para sostenerla. «Escúchame bien, Sofía», le dije, y mi voz sonó como el crujido de la madera vieja que resiste la tormenta. Se acabó el miedo. Se acabó pedir perdón por existir. Se acabó el frío. Hoy vas a ver quién es tu madre en realidad. Hoy vas a ver que la vieja que zurce calcetines en el cuarto de atrás tiene amigos que Roberto no podría comprar ni con todo el oro del mundo. Roberto apareció de nuevo en el umbral del comedor, pero ya no tenía esa postura de pavo real. Estaba pálido, con la boca entreabierta y sus manos temblaban ligeramente. Detrás de él, 2 hombres entraron. No eran jóvenes matones.
Eran hombres de mi edad, o quizás un poco más jóvenes, vestidos con trajes grises impecables, de corte clásico. Tenían el pelo canoso y rostros curtidos por la vida, rostros que no sonreían. Uno de ellos, el más alto, que se apoyaba ligeramente en un bastón de ébano con empuñadura de plata, se quitó el sombrero. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de agua, se fijaron en mí con una mezcla de respeto y tristeza. «Doña Elena», dijo el hombre, con una voz que parecía venir de otro tiempo, una voz que olía a tabaco de pipa y lealtad inquebrantable. «Lamento que hayamos tardado 20 minutos. El tráfico en la autopista estaba terrible». Roberto intentó hablar, intentó recuperar su arrogancia, pero su voz salió como un chillido agudo. «Elena, ¿quiénes son estos viejos? Han entrado sin permiso. Dicen que vienen por ti. Dile que se larguen o llamo a la policía». El hombre del bastón ni siquiera miró a Roberto. Dio un paso hacia adelante, ignorando el lujo vulgar de la decoración, y se acercó a la mesa. «No llame a nadie, muchacho», dijo el hombre con suavidad, pero con una autoridad que heló el aire. «La policía es para los delitos comunes. Lo que venimos a arreglar aquí es un asunto de honor. Y créame, no quiere que la policía se entere de lo que hemos encontrado en sus cuentas bancarias antes de venir». Roberto se quedó mudo. Yo me levanté, apoyándome en la mesa, sintiendo cómo el dolor de mis rodillas desaparecía bajo la adrenalina de la justicia. Miré a mi yerno, ese hombre que me había negado el calor en invierno y el respeto en la vida. Y luego miré a mi viejo amigo. «Gracias, Arturo», dije. «Empiecen. Quiero que mi hija vea cómo se desmorona un gigante de barro». El aire en el comedor se volvió denso, casi irrespirable, cargado con esa electricidad estática que precede a las tormentas más violentas. Arturo, mi viejo amigo, se mantenía de pie junto a la mesa con la serenidad de una estatua de granito, mientras sus dos acompañantes bloqueaban sutilmente la salida hacia el vestíbulo. Roberto, sin embargo, decidió jugar su última carta, esa carta marcada por la soberbia de quien nunca ha recibido un no por respuesta. Se pasó la mano por el cabello engominado, intentando recuperar la compostura, y soltó una risa nerviosa que sonó a cristal roto. «Esto es ridículo», escupió Roberto, señalándome con un dedo acusador. «¿Ustedes creen que me asustan? ¿Un par de viejos jugando a la mafia? Esta es mi casa, mi propiedad, y esa mujer». Me miró con un desprecio tan puro que sentí el ácido en la garganta. «Esa mujer está senil, ha perdido la cabeza. Mañana mismo vienen por ella». Arturo arqueó una ceja, un gesto mínimo pero letal. «¿Vienen por ella?», repitió con suavidad. «Exacto». Roberto caminó hacia el aparador y sacó un folleto arrugado de un cajón, lanzándolo sobre la mesa. El papel se deslizó hasta detenerse frente a mi plato. Lo miré. Era un tríptico de colores chillones. Residencia El Descanso Eterno. Un asilo estatal, de esos donde el olor a orina y lejía se mezcla con el olvido, de esos donde aparcan a los ancianos para que esperen la muerte mirando una pared blanca. «Mañana a las 8», dijo Roberto, recuperando su sonrisa cruel. «Ya firmé los papeles esta tarde. Dijeron que tienen una cama en la sala común. Es lo único que puedo pagar ahora, gracias a que su inversión», hizo comillas con los dedos, no dio los frutos esperados. Así que, caballeros, pueden llevarse su drama a otra parte. Elena se va mañana. Sofía soltó un gemido ahogado, llevándose las manos a la boca. «¡Roberto, no!», gritó ella, poniéndose de pie de un salto. «Prometiste que cuidaríamos de ella. Es mi madre». «Tu madre es un lastre, Sofía», le gritó él, girándose con violencia. «Nos está costando dinero que no tenemos. Come, gasta luz, ocupa espacio. Y tú eres demasiado débil para echarla, así que yo tomé la decisión por ti. Hazme caso, nos estoy haciendo un favor». Sentí un frío glacial en el pecho. No era miedo al asilo.
Yo podía sobrevivir en cualquier parte. Había sobrevivido a la posguerra, a la crisis del 90, a la viudez. Lo que me heló la sangre fue la traición premeditada. Pero faltaba algo, algo que me hizo levantar la vista y clavar mis ojos en los de él. ¿Dónde está el reloj, Roberto?, pregunté. Mi voz salió baja, ronca. Él parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. ¿Qué? ¿Dónde está el omega de Antonio?, insistí, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas. El reloj de oro de mi esposo. El que guardaba en la caja de terciopelo en mi mesita de noche. El que prometiste que le daríamos a Lucas cuando cumpliera 18. Roberto desvió la mirada. Se ajustó el nudo de la corbata, un gesto que siempre hacía cuando mentía. Lo vendí, dijo, encogiéndose de hombros como si hablara del clima. Ayer necesitaba efectivo para pagar la cuota del coche. De todas formas, estaba parado, no servía para nada. El silencio que siguió a esa confesión fue absoluto. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero no fue un hueso, ni una arteria. Fue el último hilo de piedad que me unía a ese hombre. Ese reloj no era oro y engranajes. Ese reloj era el tiempo que Antonio y yo habíamos compartido. Eran sus horas de trabajo bajo el sol para comprármelo. Eran los minutos que contaba esperando a que naciera Sofía. Eran los segundos que marcó mientras sostenía su mano en el hospital antes de que diera su último suspiro. Roberto no había vendido un objeto. Había vendido mi memoria. Había profanado lo único sagrado que me quedaba. Miré a Sofía. Ella estaba pálida, con los ojos desorbitados, mirando a su marido como si viera a un monstruo por primera vez. La humillación era completa. Me iban a echar de la casa que pagué, me iban a encerrar en un asilo de caridad, y me habían robado el recuerdo de mi amor. Todo esto después de haberme servido las sobras y haberme tratado como a un perro sarnoso durante 6 meses. Respiré hondo. El olor a asado frío y a perfume caro me revolvió el estómago. Cerré los ojos un segundo y vi la cara de Antonio. No estaba triste, estaba furioso. «Defiéndete, Elena», me decía su voz en mi memoria. «Defiende lo que es nuestro». Abrí los ojos. Ya no había lágrimas, solo había fuego. «Arturo», dije, con una calma que hizo que Roberto retrocediera un paso. «Dáselo». Arturo asintió y colocó su maletín de cuero sobre la mesa, apartando el folleto del asilo con la punta de su bastón como si fuera basura infectada. El chasquido de los cierres del maletín sonó como 2 disparos en la habitación silenciosa. Roberto intentó reírse de nuevo, pero esta vez sonó como un graznido. «¿Qué es esto? ¿Una demanda? ¿Me van a demandar por vender un reloj viejo?» Arturo sacó una carpeta azul, gruesa, llena de documentos con sellos oficiales y firmas notariales. La abrió despacio, disfrutando el momento, y extrajo un papel con un sello rojo en la parte superior. «No, muchacho», dijo Arturo con su voz profunda y educada. «Esto no es una demanda. Esto es una notificación de ejecución de título de propiedad y transferencia de activos por fraude». Roberto frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando? La casa está a mi nombre. La hipoteca es con el Banco Central». «Estaba», corrigió Arturo. «Estaba con el Banco Central». Pero verás, Roberto, cuando dejaste de pagar las cuotas hace 3 meses, el banco puso la deuda en un paquete de riesgo. Y mi clienta, doña Elena, a través de mi firma de inversiones, compró esa deuda ayer por la mañana. Roberto se puso blanco como el mantel, miró los papeles, luego a mí, luego a Arturo. Eso es imposible. Ella no tiene dinero. Se lo gastó todo en ti, le interrumpí, levantándome de la silla. Mis piernas ya no dolían. Me sentía alta, inmensa. Me lo gasté en ti. Pero olvidaste algo, Roberto. Olvidaste que Antonio no era solo un albañil. Antonio ayudó a mucha gente. Y Arturo le debía la vida a mi esposo desde hace 40 años. Arturo me miró y sonrió con tristeza. «Doña Elena me llamó hace una semana, preocupada», explicó Arturo, dirigiéndose a Sofía, que escuchaba petrificada. «Investigué tus finanzas, Roberto. Descubrí el desfalco, las apuestas online y cómo falsificaste la firma de tu suegra para avalar tus préstamos basura.
Eso es cárcel, hijo, 5 a 10 años mínimo. Roberto empezó a temblar, el sudor le bajaba por las sienes. Podemos arreglarlo, balbuceó, mirando los papeles con terror. Elena, suegra, por favor, no sabía lo que hacía, estaba desesperado, lo hice por la familia. Por la familia, grité, y mi voz retumbó en las paredes de estuco. ¿Llamas familia a golpearme a mi hija? ¿Llamas familia a dejarme sin calefacción en invierno? ¿Llamas familia a vender el reloj de un hombre muerto para pagar tu coche deportivo? Avancé hacia él. Él retrocedió hasta chocar contra la pared. Escúchame bien, le dije, acorralándolo, señalándole el pecho con mi dedo índice duro como un clavo. Esa casa, mi casa, la que vendí, era mi pasado. Pero esta casa, la que tú creías tuya, ahora es mía. Yo soy la dueña de tu techo, de tus paredes y del suelo que pisas. Y tengo en mi poder las pruebas del fraude que te enviarían a prisión esta misma noche si yo quisiera. Roberto cayó de rodillas. No fue un gesto teatral, le fallaron las piernas por el pánico. Se agarró a mi falda, lloriqueando. «No me denuncies, Elena, por favor. ¿Qué va a pasar con Sofía, con los niños?» Miré a mi hija. Sofía estaba llorando, pero no por él. Lloraba de alivio. Lloraba porque la venda se había caído. Se acercó a nosotros, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a su marido arrodillado. «No te preocupes por nosotros, Roberto», dijo ella, con una voz que temblaba, pero que se iba haciendo más fuerte con cada sílaba. «Mamá y yo estaremos bien. Tú eres el que tiene que preocuparte». Me giré hacia Arturo. «La cláusula 7, Arturo. Ejecútala». Arturo sacó otro documento y una pluma estilográfica. «La cláusula 7 es un acuerdo de benevolencia», dijo Arturo, mirando a Roberto con asco. «Doña Elena, en su infinita misericordia, ha decidido no enviarte a la cárcel hoy. A cambio, firmarás la renuncia total a la custodia, a los bienes y abandonarás esta propiedad inmediatamente. Con lo puesto, sin coche, sin tarjetas, sin nada». Roberto miró la pluma como si fuera un cuchillo. «¿Y si no firmo?». Arturo hizo una señal a uno de los hombres de la puerta, quien sacó un teléfono móvil y marcó 3 dígitos. «Entonces llamo a la policía ahora mismo y les entrego el informe pericial de la falsificación de firmas. Tú eliges, la calle o la celda». El silencio volvió a reinar. Solo se oía la respiración entrecortada de Roberto. Miró su vida de lujos desmoronarse en segundos. Miró el reloj de pared, un reloj moderno y feo, marcando los segundos de su derrota. Con mano temblorosa, tomó la pluma. Firmó. El rasgueo de la pluma sobre el papel fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Fue el sonido de las cadenas rompiéndose. Cuando terminó, Arturo recogió el papel y lo guardó. «Largo», dije yo. «Pero mis cosas, mi ropa», intentó protestar Roberto. «Tu ropa se ha donado a la caridad, igual que tú donaste la mía», le corté. «Tienes 5 minutos antes de que mis socios te saquen a la fuerza. Y créeme, ellos no serán tan amables como yo». Roberto se levantó tambaleándose. Miró a Sofía, buscando una última pizca de compasión, pero ella se giró y me abrazó, dándole la espalda. Él caminó hacia la puerta, derrotado, encogido, convertido en la nada que siempre fue. Cuando la puerta principal se cerró, un silencio nuevo llenó la casa. No era un silencio tenso, era un silencio limpio. Sofía se derrumbó en mis brazos, sollozando como una niña pequeña, y yo la sostuve, acariciando su pelo, sintiendo sus lágrimas mojar mi jersey remendado. «Ya pasó mi vida», le susurré, «ya pasó». Arturo se acercó y me puso una mano en el hombro. «Elena», dijo con suavidad, «tengo algo para ti». Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó algo que brilló bajo la luz de la lámpara. Era el Omega de oro, el reloj de Antonio. «Pasé por la casa de empeños antes de venir», dijo Arturo, con una sonrisa tímida. «Roberto es un idiota predecible, sabía dónde suele ir. Lo recuperé». Tomé el reloj con mis manos temblorosas. El metal estaba frío, pero al apretarlo contra mi pecho, sentí que empezaba a calentarse.
Las lágrimas que no habían salido por la rabia ahora brotaron por la gratitud. Besé el reloj y miré a mi amigo. «Gracias», susurré. «Ahora», dijo Arturo, mirando alrededor de la mansión con aire crítico, «creo que esta casa necesita un cambio de decoración. Es demasiado fría para una familia de verdad». Sonreí entre lágrimas. Tenía razón. Pero la decoración podía esperar. Lo primero era sanar. Miré a mi hija, libre por fin, y supe que el verdadero trabajo acababa de empezar. El clic final de la cerradura al cerrarse tras la espalda de Roberto resonó en el vestíbulo como el disparo de salida de una nueva vida. No hubo gritos ni portazos, solo ese sonido mecánico y definitivo. Clac. El silencio que inundó la mansión a continuación no tenía nada que ver con el silencio opresivo de los últimos 6 meses. Este era un silencio limpio, virgen, como el aire después de una tormenta de verano que se lleva el polvo y el miedo. Arturo se quedó un momento mirando la puerta cerrada, luego se giró hacia nosotras, apoyando ambas manos en la empuñadura de plata de su bastón y suspiró con la satisfacción del deber cumplido. Sus 2 hombres asintieron discretamente y salieron por la puerta de servicio, desvaneciéndose como fantasmas protectores. Me quedé sola en medio del salón con mi amigo y mi hija. Sofía seguía temblando, abrazada a sí misma, con la mirada perdida en el lugar donde su marido había estado arrodillado momentos antes. El maquillaje se le había corrido por las mejillas, creando surcos oscuros sobre su piel pálida, y la marca roja del golpe comenzaba a tornarse violácea, un mapa doloroso de su matrimonio fallido. Me acerqué a ella, mis pasos resonando con firmeza en el mármol que ya no me parecía ajeno. «Se acabó, mi niña», le dije, envolviéndola en mis brazos. Sentí como su cuerpo rígido se desplomaba contra el mío, soltando toda la tensión acumulada en años de sumisión. Sofía lloró, pero no fue un llanto de histeria. Fue un llanto profundo, gutural, el sonido de un animal herido que sabe que está a salvo en su madriguera. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», sollozó contra mi hombro, manchando mi viejo jersey de lana con sus lágrimas. «No tenemos dinero líquido, las cuentas están bloqueadas, la hipoteca». «Chist», la callé, acariciando su pelo revuelto. «Tenemos lo más importante, tenemos el techo, tenemos la dignidad y tenemos a Arturo». Miré a mi viejo amigo, que nos observaba con una sonrisa tierna y triste a la vez. Él se acercó y sacó un pañuelo de tela, impecablemente planchado, y se lo tendió a Sofía. «No se preocupe por las finanzas inmediatas, querida», dijo Arturo con su voz de abuelo bondadoso. «La gestión de la deuda nos da un margen de maniobra de 6 meses antes de tener que tomar decisiones drásticas. Y en cuanto al dinero para el día a día, bueno, digamos que Antonio y yo teníamos un pequeño fondo de emergencia que nunca tocamos. Tu padre siempre fue un hombre previsor». Sofía levantó la vista, incrédula, secándose los ojos con el pañuelo. «¿Papá?» Antonio sabía que Roberto era un hombre ambicioso, dije yo, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca confió del todo en él. Por eso guardamos ese dinero. No era mucho, pero suficiente para empezar de nuevo si el barco se hundió. Y vaya si se hundió. Arturo se despidió con una reverencia caballerosa, prometiendo volver al día siguiente con víveres y un abogado de familia para tramitar el divorcio y la orden de alejamiento. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa se sintió inmensa, pero por primera vez no se sintió hostil. «Mamá», dijo Sofía, mirando hacia la escalera, «los niños, Lucas y Valentina, deben estar aterrorizados». Asentí. Subimos las escaleras juntas, apoyándonos la una en la otra, yo con mis rodillas doloridas y ella con su corazón roto. Al llegar al rellano, la puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta. Lucas, mi nieto de 10 años, estaba sentado en el suelo abrazando a su hermana pequeña. Al vernos entrar, sus ojos se abrieron con miedo. Esperaba ver a su padre, esperaba gritos. Cuando vio que solo éramos nosotras y que su madre lloraba pero sonreía, corrió hacia nosotras. «Abuela», murmuró, enterrando la cara en mi cintura.
Era la primera vez en meses que me llamaba así, sin vergüenza, sin mirar de reojo para ver si su padre lo aprobaba. «Aquí estoy, mi amor», le dije, besando su cabeza que olía a champú de bebé. «Aquí estoy y no me voy a ir a ninguna parte». Esa noche no dormimos en nuestras habitaciones separadas. Arrastramos colchones al salón, encendimos la chimenea de gas que Roberto prohibía usar para no gastar, y dormimos todos juntos, como una manada de lobos recuperándose de la batalla. Yo me quedé despierta mucho tiempo, mirando las llamas danzar, escuchando la respiración acompasada de mi hija y mis nietos. Me levanté sigilosamente y caminé hacia el termostato digital en la pared. Marcaba 18 grados. Con un placer casi pecaminoso, giré la rueda hasta que marcó 23. Escuché el zumbido de la caldera arrancando en el sótano, enviando oleadas de calor a través de las tuberías, calentando cada rincón de esa casa fría. Que nos cueste lo que nos cueste, pensé, nunca más pasaremos frío. A la mañana siguiente, el sol entró por los ventanales del este con una fuerza cegadora. No había nubes. Me levanté antes que nadie, mis huesos crujiendo un poco menos gracias al calor de la casa. Fui a la cocina. Abrí la despensa e ignoré las cajas de cereales integrales sin sabor y las barritas de proteína de Roberto. Encontré harina, huevos, leche y un bote de canela olvidado al fondo de un estante. Me puse el delantal, ese mismo que había traído de mi casa y que Roberto llamaba trapo viejo, y empecé a cocinar. El olor a tortitas calientes, a mantequilla derritiéndose y a café recién hecho, café de verdad, de cafetera italiana, fuerte y negro, empezó a subir por las escaleras. Cuando Sofía bajó, con los ojos hinchados pero con un brillo nuevo en la mirada, se encontró la mesa puesta. No la mesa elegante y fría de las cenas de protocolo, sino una mesa desordenada, llena de comida, con servilletas de papel y tazas desparejadas. Huele a casa de la abuela», dijo Lucas, entrando en la cocina frotándose los ojos con una sonrisa somnolienta. Nos sentamos a desayunar. Comimos con hambre, con risas nerviosas, manchándonos los dedos de almíbar. En medio del desayuno, el teléfono de Sofía vibró sobre la mesa. Ella se tensó. Vio la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido. «Es él», susurró palideciendo. «Léelo», le dije, sirviéndole más café. Dice que durmió en un banco del parque, que tiene hambre, que por favor le transfiera algo, lo que sea, que lo siente mucho». Sofía me miró, con el dedo temblando sobre la pantalla. Hubo un segundo de duda, ese instinto de cuidadora que las mujeres llevamos grabado a fuego. Pero luego se tocó la mejilla, donde el moretón ya era negro y azul. Miró a sus hijos comiendo tranquilos por primera vez en años. «Bloquear», dijo ella, pulsando la pantalla con fuerza. Luego dejó el teléfono boca abajo y tomó un trozo de tortita. «Está delicioso, mamá». Sentí una oleada de orgullo tan grande que casi me mareé. Mi hija había vuelto. «Esta casa es demasiado grande», dijo Sofía de repente mirando alrededor. «Demasiado lujo absurdo, demasiado mármol, demasiado eco». «Sí», coincidí, «es un mausoleo». «Vendámosla», propuso ella, con los ojos brillando con una nueva determinación. «Con lo que saquemos, pagamos la deuda que compró Arturo, y nos sobra para comprar una casa normal. Una casa con jardín para que tú cultives tus rosas, mamá. Una casa donde los radiadores funcionen y donde no tengamos miedo de ensuciar la alfombra. Una casa nuestra». «Me parece el mejor plan del mundo», respondí sonriendo. Después del desayuno, mientras Sofía y los niños recogían la mesa entre juegos y risas, yo salí a la terraza. El aire de la mañana era fresco, pero el sol me calentaba la cara. Me senté en una de las sillas de mimbre y saqué del bolsillo de mi chaqueta el reloj Omega de Antonio. El oro brillaba bajo la luz, cálido y pesado en mi palma. Lo acerqué a mi oído. Tic, tac, tic, tac. Un corazón mecánico que volvía a latir. Cerré los ojos y dejé que el sol me bañara los párpados. Imaginé a Roberto,
solo, enfrentando por fin las consecuencias de sus actos, aprendiendo a la fuerza lo que significa no tener nada. No sentí alegría por su desgracia, solo una inmensa paz por su ausencia. La justicia no siempre es un rayo que cae del cielo. A veces es una anciana con un teléfono y una memoria de hierro. Sentí una brisa suave mover mi cabello blanco, y por un instante juraría que olí el aroma de la loción de afeitado de Antonio, esa mezcla de lavanda y tabaco. «Lo hicimos, viejo», susurré al viento, apretando el reloj contra mi pecho. «Salvamos a las chicas, recuperamos el nido». Abrí los ojos y miré hacia el jardín. Una abeja zumbaba sobre una flor solitaria que había sobrevivido al descuido del jardinero. Tomé un sorbo de mi café, caliente, dulce, perfecto. Mis manos ya no temblaban, mis rodillas dolían un poco menos. La vida, pensé, a veces nos da una segunda oportunidad justo cuando creemos que estamos escribiendo el final. Y yo, Elena, la viuda, la suegra, la inútil, acababa de empezar mi mejor capítulo.